Hola, buenos días. ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien todos y todas. Les doy la bienvenida formalmente a este espacio de clase virtual. Hoy vamos a empezar a acercarnos al significado de la pobreza, ¿sí? Y vamos a empezar tomando los 12 grupos de significados de lo que habla el autor que vamos a leer para esta clase, que se llama Paul Speaker. Speaker es un politólogo social que sostiene que en ciencias sociales la pobreza es entendida en al menos 12 sentidos específicos. ¿Sí? Ahora les voy a compartir la pantalla para que podamos ver unas diapositivas. Y bien, no sé si ahí pueden ver, entiendo que sí. Bueno, dijimos que la pobreza es entendida al menos en 12 sentidos específicos dentro de estas tres categorías. La primera habla de la pobreza como un concepto material. ¿Sí? En el sentido material se dice que la población es pobre porque no tiene algo que necesita o cuando carece de los recursos para acceder a las cosas que necesita. Y acá habla, lo primero que dice es la necesidad, ¿no? Este primer grupo entiende a la pobreza como carente de algo, ¿sí? Que necesita algo. Acá hay como dos líneas, hay dos autores, hay un autor que se llama George, que es sociólogo, que habla de un grupo de necesidades básicas y conjunto de necesidades que van cambiando en el tiempo, y su visión sobre las necesidades es más absolutista que otros investigadores que se llaman Baratz y Grisby, que hablan de la visión relativa de la pobreza, ¿no? Y dicen que en realidad la pobreza se va construyendo socialmente, ¿no? O en realidad las necesidades son una construcción social eh, diferente, y que hay diferentes modos de construir esas necesidades. Sin embargo, bueno, ambos coinciden que la pobreza es la carencia de algo, ¿sí? Después se habla de un patrón de privaciones. ¿Qué quiere decir? Bueno, algunas interpretaciones hablan de ciertas necesidades, ¿no? Como que hay ciertas privaciones de cosas. Por ejemplo, el hambre, la falta de vivienda. Otros hablan que, bueno, sufrir la falta de vivienda o alimento durante un determinado tiempo sostenido eh, es más importante que la falta de transporte, por ejemplo, entretenimiento, acceso a la cultura. Sin embargo, eh, también la falta de transporte, acceso a la cultura o al entretenimiento pueden considerarse eh, o pueden ser un elemento para considerar pobre a una persona. ¿Sí? La pobreza se manifiesta en todas las dimensiones de la vida de las personas. Y acá habla algo, ¿no? Puntualmente menciona que, por ejemplo, perder la casa en un temporal no es característico de eh, ser una persona pobre o transitar la pobreza, ¿no? La población puede estar durante determinado tiempo, pero lo que va a determinar que sea pobre es la permanencia en ese estado, ¿sí? Y después habla de, bueno, la limitación de recursos, ¿no? La necesidad ahí mantiene un vínculo estrecho con los recursos. Toda necesidad lo es de algo, ¿verdad? Y acá, bueno, también aparecen ejemplos como, bueno, el movimiento feminista, por ejemplo, dice que las mujeres que no tienen independencia económica, por más que estén en un contexto que no sea de pobreza, pero ellas no tienen esa independencia económica y ese recurso porque no les es propio,
son también consideradas pobres, porque si salieron de ese recurso, que quizás tienen, no sé, sus parejas violentas, no tienen como sostenerse en el tiempo. Después se habla de la pobreza como concepto, ¿no? Como sentido, como situación económica. Si la pobreza está asociada a la falta de recursos, también puede ser entendida en términos económicos. Y acá los autores van a hablar del nivel de vida, por ejemplo, ¿no? La idea de necesidad supone que algunos artículos o bienes son particularmente necesarios, ¿no? Aunque la idea de nivel de vida está ligada a la necesidad, es un nivel general que refiere no tanto a las formas específicas de privación, dicen acá los autores, sino a la experiencia general de vivir con menos que los demás. Entonces, el nivel de vida en realidad tiene que ver con el nivel de vida que se lleva alrededor de esa persona, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, dice, ¿no? Podríamos no necesitar eh, cuestiones usadas en una determinada cultura, pero la población que no puede comprar lo que necesita de todas maneras podría ser considerada pobre, porque digamos, esos elementos de esa cultura son propios y son elementos que se consumen. Entonces, quienes no pueden acceder a eso son consideradas pobres. Después acá aparece la desigualdad, ¿no? La desigualdad es cuando se está en desventaja respecto de otros en la sociedad en la que se vive. Estos estudios, todos los estudios que se fueron haciendo, que Thomas Piketty, son estudios que se hicieron en la sociedad europea. Recordemos que no es lo mismo la pobreza en Latinoamérica que la pobreza en otros países de Europa, en otras culturas tan distintas, ¿no? Y por último menciona la posición económica. Y acá aparece el concepto de clase, ¿no? La clase es un aspecto de desigualdad, pero esa desigualdad es una característica de la estructura social y no de la desigualdad de los recursos o del consumo, ¿sí? Entonces acá dice que cuando la situación de las personas pobres se distingue notablemente de otras, es decir, forman parte de otra clase social, eh, eso es lo que hace, digamos, que se pueda medir cuán, cuán pobre, ¿sí? Un determinado sector de la sociedad. Charles Booth identificó acá claramente a la población pobre en términos de clases con la línea, la famosa línea de pobreza, ¿no? De medición. Él usa una medición del ingreso basándose en las tasas de salario más bajas disponibles para un hombre que trabaja en un empleo de tiempo completo, como también en la distinción entre aquellos que estaban trabajando y aquellos que no lo estaban. Y la otra subcategoría es según las condiciones sociales. Acá aparece también el concepto de clase social, ¿no? La clase social comúnmente refiere a la condición social de los pobres. La idea de clase social identifica la posición socioeconómica con el estatus socioeconómico. ¿Sí? Para esta concepción, los roles sociales y ocupacionales son constitutivos de la noción de clase. Eh, Otro término del que habla es la dependencia. ¿Sí? Acá, por ejemplo, comparten, ¿no? Que una persona es pobre cuando depende de la asistencia de otros para su subsistencia. Entonces, por ejemplo, en esta categoría aparecería cualquier programa estatal de ayuda que tenga que asistir a una persona. La carencia de seguridad básica, ¿no? Bueno, y acá dice que aunque la carencia de seguridad
ha sido definida como necesidad, también puede ser vista como vulnerabilidad ante los riesgos sociales. Es decir, cuando las personas carecen de esa seguridad, se ponen en riesgo buscando como otros elementos que les permitan subsistir, y eso también es lo que hace que una persona sea definida o ingrese como a esta definición de la pobreza. La ausencia de titularidad. Acá, bueno, dicen, los autores sostienen como firmemente que la ausencia de titularidad es fundamental para la condición de pobreza, ¿no? Las personas con titularidades no son pobres. Para ellos, tener, por ejemplo, la titularidad de una vivienda ya hace que no seas pobre porque tenés garantizado cierto, bueno, cierto bienestar, ¿sí? Cierta seguridad básica la tenés garantizada. Y hablan del término de exclusión, ¿no? La exclusión se ha convertido también en el paradigma dominante en la discusión sobre la pobreza en la Unión Europea, en este caso, ¿no? En estas investigaciones, donde se la percibe como un medio para acotar la controversia política que acompaña al concepto de pobreza, ¿no? La exclusión social afecta a los individuos, a las personas, a distintas áreas geográficas, y puede ser vista no solo en términos de niveles de ingresos, sino también vinculada a cuestiones como de salud, educación, acceso a servicio, vivienda. Entonces, todas esas personas que van quedando como al margen, excluidas de los bienes necesarios para llevar una vida o que te pueda garantizar ciertos, cierto bienestar, terminan en esa, bueno, como categoría de exclusión que determina el nivel de pobreza. Y el autor acá hace un apartado en donde dice que la pobreza es una privación severa y se considera que las personas son pobres cuando se juzga que sus condiciones materiales son moralmente inaceptables. Y acá habla de la pobreza como un juicio moral, ¿sí? La única forma efectiva para argumentar contra una posición moral es adoptar una posición moral diferente, es decir, poder posicionarse en este lugar para hacer la lectura de quienes abarcan en términos, en estos términos, digamos, en estas categorías, quienes ingresan a este mundo y a este sentido de la pobreza. Bueno, yo me tengo que posicionar, o como sociedad nos tenemos que posicionar moralmente en un lugar en donde podamos pensar o observar o sentir eh, que esas condiciones en las que viven determinadas personas tienen que ser moralmente inaceptables, que no pueden, es decir, que no nos dé lo mismo, no lo podemos concebir. Y bueno, acá hicimos como, bueno, yo hice acá como una lluviecita de ideas con algunas cosas que nos aporta el texto, ¿no? Hablando del concepto de la pobreza, puede haber una amplia variedad de subcategorías, ¿sí? La pobreza tiene que ser entendida como un concepto compuesto, es decir, compuesto por todas estas subcategorías. Existe como este concepto, aparece la pobreza absoluta y la pobreza relativa, ¿sí? La pobreza que perdura en el tiempo y la pobreza que se puede como ir modificando, o ciertas condiciones que nos pueden pasar que tienen que ver con estas subcategorías, pero no necesariamente nos hacen pobres, ¿sí? Porque son momentáneas. La pobreza no es una condición única, es un conjunto fluctuante de situaciones que nos van atravesando y que perduran en el tiempo, ¿sí? El enfoque para poder medir la pobreza tiene que ser multidimensional. El autor nos va a proponer también que podamos pensar, bueno, todos los enfoques para entender la pobreza, diciéndonos que los investigadores acá se enfocan en todas estas dimensiones que están interrelacionadas,
¿sí? Que la pobreza no es una condición única, fácilmente identificable, sino que es un conjunto, como dijimos, fluctuante de situaciones. Puede ser que los problemas identificados por la población pobre no sean los mismos que otras personas identifican como pobreza, pero de todas maneras, estos problemas son importantes para las personas afectadas. Entonces, este enfoque para entender la pobreza tiene un fuerte compromiso, trabajar desde la perspectiva también de los pobres, ¿no? Desde las perspectivas de estos sectores más desfavorecidos. Bueno, esto es un poco de lo que les quería compartir sobre el texto. Van a tener una actividad de inicio para que un poco pensemos como esta definición. Eh, y vamos a compartir un Padlet ahí, les comparto para que puedan ustedes eh, dejar como alguna reflexión de esta clase. Cualquier duda me pueden consultar en el foro, ¿sí? En el foro grupal y en el foro de avisos que dejé ahí para compartir cualquier duda que tengan. Nos vamos a ver entonces en la próxima clase.